ustedes son indulgentes para conmigo y recordarán que abrí este programa otorgándole un apellido que no le correspondía a Carolina, Sí, Claro. ¿sí? Sí, Que es Quiroga, pero Y como le robó el nombre a quien viene ahora. No, pero suelo no robar, yo no lo tomé Ah, prestado bueno. quizá, pero Habría que hablarlo con el doctor Poquet. más bien habría que hablarlo con el psiquiatra, con el doctor del otro, El que habla de la de otra los disciplina, lapsus, sí. claro. Sí. Está bien. Sí, el que me da las recetas, digamos, ¿no? Debería ser ese, pero ahora vamos a hablar con Elena Quintero, que es abogada, Que sí se llama Elena y Quintero. así me ha dicho, por lo Sí, menos. sí, sí. Nosotros, yo le creo porque le creo todo lo demás también. Entonces, ¿por qué no habría que creerle su propio nombre de ella misma? ¿Cómo le va, Elena? Buen día. Hola, muy buenos días. Qué difícil me la han hecho hoy, ¿eh? me han hecho participar luego de escuchar al doctor Diego Lavado y la participación indirecta de... Es el abogado de Ariel, pero es mi maestro cotidiano en el ejercicio humano de esta profesión inhumana, como es el derecho del doctor Alejandro Poquet. Y en Creo que este al día final no las tan cosas se especial. van O sea, encajando las piezas de este rompecabezas. O sea, Claro, Elena, sí, sí, pero permítame, Me siento jugando en el Barcelona hoy, digamos, o sea. Difícil. Ahí, no sé qué. Dígame, Ariel, perdón. no, simplemente que con esto confirma, lamentablemente, digo, no, lamentablemente o porque esto también le da y le otorga una calidad absolutamente humana, que nadie es perfecto. Es verdad. ¿vio? Bueno, con la doctora Elena, bueno, la abogada Elena, perdón, la semana pasada hablamos de un tema re interesante que mucha gente nos envió mensajes, se comunicó con nosotros, demostrando el interés en ese tema, que es algunos detalles de cómo funciona y qué es lo que sucede en algunas circunstancias en la cárcel o en las cárceles de Mendoza. Ahora, podemos empezar hablando sobre dos temas que están vinculados con la columna y con el consultorio que hace Elena Quintero, con dos temas muy puntuales. Una son el tema de las prohibiciones de acercamiento, que tiene que ver con una medida jurídica, judicial, específica en algunas circunstancias, para que ella nos hable de algún detalle sobre lo que significa, cómo se emplea, en qué circunstancias es conveniente, si sirven o si no, las prohibiciones de acercamiento, y también hablar un poco, ya que la semana pasada el tema era algo vinculado a las cárceles, si las cárceles resuelven algunos de los problemas, por ejemplo, aquellos que son señalados o culpables o investigados por casos de violencia de género o violencia vinculado a la sexualidad, al abuso sexual, algún tipo de delito vinculado a eso. Si la cárcel resuelve esto o colabora con que este delito o estos delitos incluidos allí cesen o terminen en su condición para las víctimas. Así que estos dos temas les dejamos planteados a Elena. El primero, decíamos, sobre las prohibiciones de acercamiento, y el otro sobre cómo resolver algunas situaciones de violencia de género. A ver, bueno, empiece por donde usted quiera, Elena, y vamos a hablar. Bueno, vamos a explicar cómo funcionan las medidas de protección hacia las víctimas con estas prohibiciones de acercamiento. En primer lugar, tenemos que aclarar que no todos los hechos de violencia de género interviene la justicia penal, porque no todo es delito. Muchas veces estas medidas de protección se desprenden como consecuencia de planteos que se dan en la justicia de familia. ¿Quién dicta las medidas de protección, tanto en el ámbito penal como en el ámbito de familia? Son justamente los jueces de familia. Los fiscales, cuando hay una denuncia por violencia de género, le envían al juez de familia para que dicte la medida de protección a la víctima, y en ese caso es el imputado o la persona cual está denunciada, a la cual se le dicta esta prohibición de acercarse a la mujer que ha sido pasible de un delito o que ha sido
víctima de violencia intrafamiliar que no ha provocado delito. O sea, muchas veces no quiere decir que toda la violencia de género lleve como consecuencia un delito penal. ¿Cuál es el gran problema? Que esto no tiene un control, no son supervisadas adecuadamente. Entonces esto en definitiva genera una revictimización de las mujeres, porque aumentan los riesgos de padecer otra vez hechos de violencia. Entonces estas medidas de protección son relativamente eficientes, porque si el Estado no tiene los mecanismos de control, en definitiva la víctima está en una desprotección. Cuando se enteran, generalmente esto es porque no se comprende cómo funciona la violencia machista. Entonces cuando son citados para que se les ponga en conocimiento que pesan sobre ellos una prohibición de acercamiento, pues generalmente reaccionan en forma más violenta contra las víctimas, y esto provoca un nuevo hecho. Y por lo tanto esta falta de control también hace que el Estado tenga una responsabilidad en forma directa con las víctimas de género. ¿Alguien podría rechazar esta prohibición de acercamiento? Supongamos que yo hago la denuncia y un juez de familia decreta, resuelve prohibirle a alguien que yo he denunciado que se acerque. Yo puedo decir, no quiero que esto suceda porque temo peores represalias de esta persona. No, mira, lo que ha existido es la posibilidad de que se pongan botones antipánico para que la mujer pueda accionar, y la mujer ahí sí puede decidir si quiere o no esa protección georreferencial. Perdón que meta un comentario ahí. ¿Qué tanta efectividad tiene eso? Porque realmente a veces se habla de que esta herramienta estaba implementada y finalmente suceden hechos. Claro. Y a la vista está en los hechos que tenemos con posterioridad a la utilización de todos estos mecanismos, que la eficiencia no es tal. O sea, habría que complementar con algo más. Y lo que pasa es que queremos judicializar un problema que es de otra índole o que tiene otras aristas, y que necesitamos que el Poder Judicial articule con los otros poderes del Estado. Cuando vos dejás a la mujer sola, a la deriva, con una medida de protección, sin herramientas para que ella pueda salir del círculo de la violencia, es muy difícil. La gran mayoría de las mujeres vuelven otra vez, porque así es el círculo de la violencia, vuelven otra vez a convivir con sus agresores porque no tienen medios de supervivencia, no pueden salir de eso, como darle comer a sus hijos, porque no tienen a dónde vivir. Claro. Entonces, comparten la casa muchas veces. Claro, la gran mayoría, aunque no tengan intimidad. Claro. Hechos de violencia, y la gran mayoría ya tenían una prohibición de acercamiento dictada. Entonces esto significa que las prohibiciones de acercamiento en la realidad poca efectividad tienen, no funcionan, porque no tienen control por parte del Estado, porque a las mujeres no se les está dando las herramientas para que puedan salir de esta vida y de este círculo en el que se ven inmersas. Entonces las prohibiciones de acercamiento en general no son efectivas, no cumplen la función que tienen. ¿Qué puede pasar con respecto a lo que vos me preguntabas recién? Que haya existido un momento crítico, porque también hay una utilización sin un análisis. O sea, la medida de protección se dicta siempre y después a lo mejor ha sido un solo hecho y se le ha dictado la prohibición de acercamiento, han reanudado la convivencia, quieren levantar la medida, hay que hacer un trámite de levantamiento de la medida de prohibición de acercamiento en los juzgados de familia, que eso implica que ambas personas tienen que ser sometidas a pericia, y el juez puede levantar la medida si considera que están dadas las condiciones para eso. Así debería ser en todos los casos, que se levante la medida de protección, no que las personas vuelvan a convivir y con la medida impuesta. Claro, porque si no están desobedeciendo en cierta manera.
Sí, en general, sí, eso sí se le imputa a los varones, a las mujeres no, porque se considera justamente que la mujer ha incumplido la orden judicial porque es parte del círculo de la violencia que vive, el volver otra vez con el varón. Elena, este tema es como que hay que atender demasiadas aristas. ¿Cuál es para vos el eslabón más débil, digamos, en cuanto a a atender la violencia que se conoce, que se sabe, que el agresor, que hay medidas de distancia, todas estas cuestiones que vos mencionás, de cuál es el eslabón, como empezaba mi pregunta, que es el que hay que atacar más prontamente, porque estamos hablando de que no son muy eficaces las herramientas que hay a disposición. Entonces, ¿qué es lo que primero habría que ajustar, darle una vuelta de tuerca para que empecemos de una buena vez a brindarle a las mujeres la protección que corresponde? Mira, yo creo que la mujer tiene que tener herramientas para poder valerse por sí misma, sin depender económicamente, sobre todo los grandes problemas que tenemos, y esto no tiene que ver con la clase social, porque hay muchas mujeres de clase social alta que soportan hechos de violencia por vivir una determinada comodidad. Y las mujeres de clase baja tienen que soportar los hechos de violencia porque no tienen para comer. Entonces yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar, el derecho penal más justo es el que es más igualitario, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a pensar que si el derecho penal más justo es el que más igualitario, todos los derechos que tenemos que empezar a ejercer tienen que ser igualitarios. Y entre esos, los derechos económicos. O sea, cuando una mujer depende de un varón para poder subsistir, la somete a tener que soportar o tolerar este tipo de prácticas machistas. Prácticas que se replican después, luego, cuando nosotras tenemos que educar a nuestros hijos. En esto, Simone de Beauvoir, cuando decía la mujer no se nace, se llega a hacerlo, es mostrando justamente esta serie de actitudes, de reglas sociales, que se entrenaba a las mujeres que nacíamos con estos genitales. Entonces, cómo caminar, cómo jugar, cómo comportarse, cómo complementar su educación, y entonces podíamos ser mujeres. Estos estereotipos tan marcados que tenemos de tantos siglos son los que tenemos que empezar a modificar. Y el Estado tendrá que darle mayores herramientas a las mujeres. Claro, porque, a ver, si vos tenés una mujer que no tiene dónde vivir y tiene que soportar golpes por esas cuestiones, entonces pues en las políticas del Estado le tendrán que brindar protección. En esto creo que todavía nos falta mucho y tenemos que articular. Y esto se puede verificar en los presupuestos que destinan los estados. Claro. Anualmente para resarcir o para preservar derechos. Que tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres. Una cuestión de presupuesto y de lo que vos decías también, modificación de leyes, ¿puede ser? Y de prioridades, claro. Claro, lo que pasa es que tenemos que empezar a pensar en que tenemos que empezar a romper estereotipos, empezar a hacer trabajos de campo en serio y después modificar las normas, porque si no, hacemos leyes que no sirven para nada. Todas las reformas, a ver, nos estamos yendo de un péndulo al otro y queremos que el derecho penal, sobre todo, repare cuestiones que no tienen que ver con el derecho penal. O sea, tenemos una politización de la víctima y entonces estos derechos de la víctima, como se han planteado desde la perspectiva penal, han generado un derecho penal y procesal penal que se asemeja al control del delito opuesto al pensamiento liberal. Entonces nos vamos de un lado hacia el otro y en definitiva las víctimas no tienen la respuesta que tienen que tener. Se genera toda una situación burocrática que no da respuesta real. No da respuesta. O sea, cuando tenemos un expediente que se le dictó una medida de protección y se prescribe a la víctima, no le dimos respuesta, no sabemos qué pasó con esa víctima. O sea, tenía una prohibición, un delito leve, bueno, pero empieza después una escalada en la violencia que como no tuvo consecuencias en el primer hecho, luego después lo mandamos preso, en la cárcel sabemos que es un depósito inhumano, en un estado en que está totalmente incapacitado para dar respuestas
desde el penal para que esa persona pueda salir en mejores condiciones, y bueno, entonces estamos en un círculo muy complejo que no le terminamos de dar la respuesta que merece, y le pedimos al derecho penal que resuelva cuestiones que son de índole social, no son de índole penal. Entonces generalmente o sea, que es lo que nosotras vivenciamos desde el ejercicio de la profesión, que hay una tolerancia cero, pero que se pierden la defensa de los principios constitucionales y de los derechos humanos que son para todos. Y en este día que nos lleva a reflexionar y reafirmar estos compromisos que hemos asumido, tenemos que tener en cuenta, y en esto voy a hacer mía las palabras de Lucía Larrandaz, en que cuando los estados autoritarios se han violado, no se han preguntado por el género, y que entonces estos movimientos que nos llevan a luchar en contra de la discriminación y de la igualdad, no podemos utilizar estos recursos que han utilizado los estados totalitarios y usar el poder punitivo en defensa de unos pocos, o de una mitad, y la otra mitad dejarla sin derechos. En esto tenemos que empezar a trabajar políticas en conjunto, políticas estatales, en serio, que el Poder Judicial sea una pata que da la respuesta que debe dar, que dejemos de tener 5.000 millones de expedientes dando vueltas y empecemos a hacer una política en serio. Por ejemplo, el hecho de que en violencia de género no se pueda utilizar medios alternativos de resolución de conflicto, para mí es un problema. O sea, ¿qué podría ser la mediación o...? La suspensión de juicio a prueba en delitos leves. O sea, pensar, por ejemplo, que una persona que está en suspensión de juicio a prueba por 3 años, uno lo puede someter a un tratamiento psicológico para que modifique estructuras respecto de los conflictos que lo llevaron a tener, claro. Es mucho más eficiente que tenerlo preso por unas lesiones leves. Claro, porque no modifica nada y solo genera castigo, pero no solución. Claro, exactamente. Entonces, si logramos tener menos varones violentos, y bueno, vamos a tener menos mujeres víctimas. Claro. Entonces, esto de pasar a un estado, por eso te digo, de tolerancia cero contra... No, miren, hagamos políticas públicas que podamos darles respuestas a las víctimas. Cuando hablamos, por ejemplo, resolver las dificultades de acceso a una economía independiente de las mujeres. Sí, y de acceso igualitario a cargos de determinada jerarquía, y que las mujeres, ¿por qué somos las mujeres las que hacemos el trabajo doméstico? Sí, sí. Podemos ponerle el nombre que tengan igual paga por igual trabajo. Claro, podemos poner la chica que nos ayuda, pero en general son todas mujeres y que van de generación en generación limpiando casas ajenas. Sí, sí. Y que no tienen otra alternativa ni otra posibilidad de salir más que ser empleadas domésticas el resto de sus vidas. Y no es que, o sea, a ver, no lo digo desde un punto de vista de discriminar a las personas que hacen estas labores, pero si a esas personas les damos herramientas para que estudien, para que puedan progresar, para que puedan salir, probablemente dejen o hagan otras, elijan por otras. Claro. Claro, pero no tienen opción. Sí. O sea, lo hacen porque no hay opción. Entonces, me parece que los planteos que nos tenemos que hacer son mucho más profundos, y de educar a nuestros hijos. O sea, tengo un hijo varón, puede limpiar exactamente que una mujer, y no tiene por qué venir nadie a limpiárselo. O sea, lo tiene que hacer él por sus propios medios. Y esto va cambiando estereotipos que tenemos tan arraigados en nuestro inconsciente, inclusive, que viene de generaciones en generaciones. Entonces, cuando empecemos a educarnos en igualdad, también necesitaremos menos derecho penal, porque un poco con el mensaje que dio Alejandro Poquet, somos humanos, somos todos iguales. Pero bueno, en definitiva, lo que habíamos hablado del tema de la protección a la mujer, creo que todavía nos falta mucho, nos falta vincular más las distintas áreas del Estado. Por ejemplo, cuando una mujer se la deriva, generalmente se las derivan a
áreas de las mujeres de los municipios. Sí. El Poder Judicial pierde el control de qué es lo que pasó con esa mujer que está sometida a proceso penal. La revictimizamos cuando la llamábamos 50 veces a declarar. Y les hacen contar 50 veces lo que les pasa y lo que está padeciendo, en lugar de utilizar ese tiempo en buscar una posible solución. Una solución, y esa solución no depende del Poder Judicial, pero sí el Poder Judicial podría articular con todos los otros organismos del Estado para que le den respuesta y sí tener mecanismos de control. O sea, lo que acá también falta en todo lo que es violencia de género es el control con las medidas que el mismo Poder Judicial emite. O sea, cuando nosotros recibimos una denuncia, la revictimizamos preguntándole 50 veces, tiene el peregrinaje de hacerse todas las pericias psicológicas, le dictan la medida de protección, se lo hacen notificar, la dejan totalmente a la deriva y bueno, digamos que no es muy eficiente ese control que hace el Poder Judicial de qué es lo que pasa con la violencia de género. O sea, lo que hacemos es recibir una denuncia. Esto también explica, Elena, que muchos, después de que conocen estos procesos y estos mecanismos, no quieran denunciar. Muchas claro, mujeres... hay muchas mujeres que no denuncian los hechos de género, porque además implica también un gasto. O sea, pongámonos a pensar que una mujer que le tienen que dar de comer a sus hijos, tienen que gastarse. Tienen una empresa de remis que por ahí van, las buscan y las lleva al Poder Judicial. Pero muchas veces, si no, tienen que gastarse cuánto dinero en micros para ir, no tienen con quién dejar a sus hijos. Tienen que dejar de trabajar las que tienen trabajo, aunque sea inestable. Por hora. Claro. Entonces prefieren ir a trabajar y para poder darle de comer, o para poder comer, a tener que ir a perder el tiempo 2 horas en una masacre inhumana para poder hacerse una pericia que por otro lado, como tampoco hay la cantidad necesaria de personal, bueno, también es una maquinita de copio y pego, copio y pego, copio y pego, y no analizamos los casos en concreto, en real, y no le damos solución. El derecho penal no resuelve el problema grave que hay de violencia de género. Y nosotras vamos a seguir teniendo víctimas porque no está bien encaminado el problema. Porque en definitiva, no, si bien es una política de Estado, es una política burocrática de Estado y es más un discurso que en hechos concretos. A lo mejor si empezamos a discutirla y a ponerla en evidencia y a conocer algunos detalles, alguien que toma decisiones o algunos que pueden influir en las decisiones pueden modificar algo, ¿no? Yo espero. La verdad es que tenemos un entramado social muy complejo que tenemos que empezar a mejorar y resolver. Cada niño que tenemos mal alimentado, cada chico que tenemos en situación de vulnerabilidad, mujeres que no tienen posibilidad de salir del círculo de la violencia, la cárcel que es un depósito inhumano con incapacidad de poder generar algo positivo en esas personas que están privadas de la libertad, que perdieron todos los derechos, no solo la libertad. La cárcel hoy se ha transformado en un depósito cruel e inhumano que ha perdido todos los derechos. Los únicos derechos vigentes son los de los políticos, los de los jueces, que en algún momento de nuestra historia, así como los jueces tuvieron connivencia con los militares y han sido condenados, los jueces de la democracia también tendrán que rendir cuentas en algún momento de toda la inhumanidad que estamos viviendo hoy. El Poder Judicial de la provincia de Mendoza, hoy en día en algún momento va a tener que dar cuentas de lo que ha hecho con el derecho penal y con el sistema carcelario. O sea, yo he escuchado a las máximas autoridades, a quienes tienen que conducir la política de investigación, decir penas duras, con eso resolvemos el delito. Que eso, además de ser una barbaridad desde lo jurídico, que me disculpen, pero con penas duras no resolvemos ningún delito. Está bien. Clarísimo, Elena. Así que bueno. Gracias, Elena. Nos escuchamos la semana que viene. Nos vemos el jueves que viene. Les Muchas mando gracias. un beso muy, muy grande y bueno, que este día nos siga
sirviendo para reflexionar, para mejorar nuestra condición humana cada día y que empecemos a respetarnos, y este compromiso por la memoria, por la verdad y la justicia la hagamos cada día en nuestro quehacer diario, en el respeto del que tenemos al lado como ser humano, y empecemos a dejar de tener esta distinción por género, por condición social, por raza. Ojalá algún día todos podamos tener una humanidad más justa e igualitaria. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Elena. Que anden muy bien. Un beso grande. Gracias.